Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Peña Páez, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, cursando actualmente segundo semestre. Mi grupo está conformado por Catherine Rojas Barón y Yerly Vanessa Echeverry Gómez. Los temas que vamos a tratar a continuación son: ¿qué es la contabilidad? ¿Cuál es el concepto de empresa? ¿Y qué es la contaduría como profesión? La contabilidad es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de estados contables o financieros. Eh, Tenemos 5 objetivos principales de la contabilidad. El primer objetivo es obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio o la organización. Segundo, hacer seguimiento a los resultados obtenidos. Tercero, tomar decisiones en materia de inversiones para ampliar el objetivo de la empresa. Cuarto, determinar las cargas tributarias. Quinto, evaluar la gestión de los administradores. Los antecedentes de la contabilidad. La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, las prestaciones de servicio, finanzas, etcétera. A continuación voy a hablar sobre clasificación de contabilidad y su descripción. La clasificación son 5. La primera es contabilidad financiera, contabilidad administrativa, tercera contabilidad fiscal, cuarta contabilidad de costos y quinta es contabilidad de gestión. Contabilidad financiera. Este tipo de contabilidad registra la información relacionada con el estado financiero de la compañía. Contabilidad administrativa. Está enfocada en los aspectos administrativos de la empresa y se emplea sobre todo para valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y cómo mejorar la estrategia implementada. Contabilidad fiscal. Se emplea para registrar y preparar los informes relacionados con las declaraciones e impuestos de Hacienda Pública y el pago de impuestos. Contabilidad de costos. Está enfocada a empresas de carácter industrial, donde deben hacer un análisis minucioso de los costos unitarios de producción, su venta y en general del proceso productivo que realiza la compañía. Y por último, tenemos la contabilidad de gestión. Posee una visión más amplia que la contabilidad de costos, ya que registra toda la información económica y financiera de la empresa para poder tomar decisiones. Suelen ofrecer información sobre cortos periodos de tiempo para analizar y decidir. Esto es el concepto básico que investigué sobre la contabilidad. A continuación, sigue mi compañera Catherine Rojas con el concepto de empresa. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues el concepto de empresa es una asociación voluntaria, duradera y organizada de personas con metas y objetivos establecidos que ponen en común un capital de trabajo con el fin de explotar un bien o servicio, ofreciéndolo para obtener un beneficio, ya sea con fines lucrativos o sociales. La clasificación de las empresas se pueden dar según su actividad económica, por ejemplo, si son agropecuarias, comerciales, industriales, mineras o de servicios. También se pueden clasificar según si su fin es lucrativo o no es lucrativo, porque pues ahí la mayoría de las empresas sí buscan un bien económico, pero las que no serían como por ejemplo las fundaciones que buscan más que todo un bien social.
o un beneficio social. También se clasifican por su número de socios y por último se clasifican según el marco técnico normativo contable. Esto quiere decir que se clasifican según el tamaño de las empresas, si son grandes, pymes o si son microempresas. Los requisitos para la creación de una empresa, pues tenemos los comerciales, los requisitos de funcionamiento y los requisitos de carácter tributario. En los requisitos comerciales podemos destacar dos, el cual el primero es la acta de constitución de la persona jurídica. Esto es un documento público en el que se llevan a cabo, se establecen los estatutos y los responsables de su redacción y aprobación son los socios y el abogado de la empresa. Pues ya después de tener listo este documento, se presenta una notaría para que se haga el registro público debido. Otro requisito comercial es el registro mercantil, que sería pues el registro que se hace en Cámara y Comercio, lo cual pues al hacer este registro es donde se le asigna el nombre a la empresa, teniendo en cuenta el certificado de homonimia y pues también se establece la actividad económica y otras condiciones que son las que dan el aval para que una empresa empiece a operar. En los requisitos de funcionamiento tenemos la licencia sanitaria, la licencia de bomberos, la licencia ambiental, la licencia de funcionamiento, el permiso para uso de suelos, el impuesto de industria y comercio, la seguridad social y los parafiscales. Y en los requisitos de carácter tributario destacamos la inscripción en el Registro Único Tributario, lo que conocemos como el RUT, que es cuando se le hace la asignación o se le da la asignación del NIT a la empresa, y este registro o esta inscripción está administrado por la DIAN. Esto se lleva a cabo y sirve para identificar, ubicar y clasificar a las personas o entidades que tengan calidad de contribuyentes. Y el otro requisito de carácter tributario que podemos destacar es el de los impuestos, que son a los que va a estar sometida la empresa. Pues estos impuestos se pueden clasificar en tres, que serían los impuestos nacionales, los impuestos departamentales o regionales y los impuestos municipales. Los usuarios de la información contable. Pues dado que los estados financieros están concebidos para reflejar las necesidades de los usuarios, pues los usuarios de información contable son dos, los usuarios internos y los usuarios externos. En los usuarios internos tenemos los propietarios y los directores y empleados de la empresa que toman en cuenta la información para la toma de decisiones. Y en los usuarios externos tenemos las entidades financieras, los proveedores, los entes de control, como podría ser el revisor fiscal, el gobierno nacional y sus organismos. Y pues en cuanto a la actividad mercantil, pues podemos decir que la actividad mercantil es una actividad realizada por personas comerciantes que participan en el mercado para ofrecer bienes o servicios valorados en dinero con el ánimo de obtener ganancias. Esto fue pues la explicación en cuanto a empresas. A continuación mi compañera Vanessa va a seguir con el tema de la contaduría como profesión. Bueno, ¿qué es la contaduría como profesión? Podríamos decir que un contador público es la persona natural que mediante previa inscripción ante la Junta Central de Contadores y después de acreditar su competencia profesional, o sea, el título universitario, está facultado por la ley para dar fe pública respecto a los hechos conocidos por él y propios del ámbito de su profesión. Lo mismo que dictaminar sobre la información económica y financiera, realizar actividades relacionadas contables, empresas, las finanzas, los costos, entre otros. ¿Cuáles son los requisitos para ser un contador público? Para ser inscrito como un contador público es necesario ser nacional colombiano en el ejercicio de los derechos civiles o extranjero domiciliado en Colombia con no menos de 3 años de anterioridad a la respectiva solicitud de inscripción y que reúna los siguientes requisitos. El primero, haber obtenido el título de contador público en una universidad colombiana autorizada por el gobierno para conferir tal título de acuerdo con las normas reglamentarias de la enseñanza universitaria de la materia, además de acreditar experiencia en actividades relacionadas con la técnica contable en general no inferior a 1 año.
y adquirirla en forma simultánea con los estudios universitarios o posteriores a ellos. O segundo, haber obtenido dicho título de contador público o de una denominación equivalente expedida por instituciones extranjeras de países con los cuales Colombia tiene celebrados convenios sobre reciprocidad de títulos y refrendado por el organismo gubernamental autorizado para tal efecto. Todo esto está explícito en la Ley 43 de 1990, parágrafo primero, artículo 13. ¿Cuál es la función o funciones de un contador público? En el artículo 11 de la Ley 43 se establece que es función privativa del contador público dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balanzas de comprobación y otros estados financieros. El contador público debe prepararse con un perfil que le permita desempeñarse en las siguientes actividades relacionadas con la ciencia contable en general, como lo estipula el artículo 2 de la referida ley. Para los efectos de esta ley se entiende por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares. ¿Cuál es el perfil profesional de un contador público? El profesional contador público que se quiere formar en Colombia debe estar certificado por estándares internacionales de información financiera con un enfoque en auditoría financiera, para que se pueda desarrollar eficientemente en empresas tanto comerciales como de servicios e industriales. La Ley 43 define su naturaleza como un organismo permanente encargado de la orientación técnica científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría en el país. Los gastos del funcionamiento que demanda el Consejo Técnico de la Contaduría Pública estarán a cargo de la Junta Central de Contadores. Todo esto lo encontramos en la Ley 43 de 1993. ¿Y cuáles son los campos de acción profesional? Tenemos 3. El campo de actuación está señalado por el Código de Ética Profesional y puede desempeñarse como independiente, dependiente y público. El independiente es cuando en forma individual o con grupos de otros colegas presta sus servicios de asesoría contable, financiera, docencia y investigación y asesoría tributaria a las empresas, y en retorno de su actuación recibe un honorario. El dependiente se adquiere por medio de un contrato de trabajo con todas sus prestaciones sociales y derechos a los servicios de salud y pensión, a cambio de realizar determinadas labores. Tal es el caso del contador público general, el auditor, el tesorero, el gerente financiero, el contador de costos y el contador de impuestos. Y por último, el público, que es cuando el contador tiene su despacho para atender a cualquier persona que amerite de sus servicios, prestar servicios de outsourcing, etc. Y bueno, esto fue todo lo investigado por mi grupo. Esperamos haya sido entendible y de su agrado. Muchas gracias.